Listo. Entonces estábamos hablando de la fricción. Fricción. Un segundo, chicos, se pone lento. Estoy abusando de mi PC. Bueno, ya les escribo la forma. Entonces, esa fricción nace solamente cuando estoy en contacto con una superficie, ¿no? Entonces ya llevamos tres fuerzas. El peso, que es para todos los cuerpos, que es igual a masa por gravedad, que siempre va hacia abajo. La normal, que se da cuando estoy en contacto con superficies y es contraria. ¿Sí? Y me faltó decirles algo muy importante de la normal. Y es que la normal es perpendicular a la superficie de contacto. Perpendicular a la superficie. Superficie de contacto. Por acá, normal. La fuerza normal que se presenta cuando hay una superficie, ¿no? Si no hay superficie, no. Y es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Listo? Esa fricción que estamos hablando también nace solamente, ¿sí ven que estas dos fuerzas nacen solamente cuando hay una superficie? Sí. Sí. Siempre que haya una superficie, van a nacer esas dos fuerzas. Tanto la fricción o la normal. La normal es perpendicular, que este es el símbolo de perpendicular. Cuando lo vean, ya ustedes van a decir, ah, eso significa perpendicular. Formando el ángulo de 90. Ya vamos a ver en los diagramas de cuerpo libre cómo se evidencia eso. Y la fricción, entonces, cuando hay superficie de contacto y tiene una fórmula que tiene que ver con el componente de la superficie, de qué está hecho. No es lo mismo lo que les decía. No es lo mismo si estamos en un salón de baile. ¿Han visto los pisos de los salones de baile? Sí. O al menos en las películas que brillan y son súper... Y además les ponen eso se llama un sellante polimérico que disminuye la fricción. Una sustancia química que disminuye la fricción. Es para que el bailarín pueda deslizarse muy bien sin ningún problema, porque si se llega a quedar atorado en algún punto, pues se daña toda la coreografía, ¿no? Diferente a la fricción que debe haber en una pista de patinaje, por ejemplo, que debe ser suficiente para que el patinador tenga un agarre. Por eso las ruedas de los patinadores profesionales tienen un material diferente, ¿cierto? Y lo mismo la patinaje de hielo, ¿no? Dime, Juan Sebastián. El patinaje en pista de hielo. En pista bueno, ahí sí es diferentísimo, ¿no? Porque ahí es ¿cómo diría yo? Es metálico y es un solo riel, por decirlo así, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, como el tranvía, que es de un solo riel. Sí. Bueno, entonces, fuerza es igual a, voy a hacerlo manualmente para que ustedes lo identifiquen. Algo así, es una letra griega. Mu, se llama mu, por la normal. ¿Listo? La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Voy a ponerle la R de rozamiento por acá. Fuerza de rozamiento, mu por la normal. ¿Y ese mu qué es? Pues lo que yo les digo, no es lo mismo andar en una superficie que en otra. Ah, entonces ese mu, voy a ponerle U de mu, es el coeficiente de rozamiento. Y es específico para cada superficie. No se preocupen que los ejercicios se los van a dar. ¿Listo? Entonces ya con esto, vamos a volver al diagrama de cuerpo libre. Entonces, teníamos normal, peso, fuerza de rozamiento y esta es una fuerza externa que le ejercieron. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando el cuerpo se inclina? Como este de acá. Que van a ver muchos ejercicios de esto que se llama plano inclinado. ¿Sí? Cuando un plano está inclinado, por ejemplo, si ustedes tienen un cuerpo así y lo inclinan, es más probable, a medida que lo inclinen, es más probable que empiece a moverse, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Entonces, eso es por efecto de las fuerzas que se están presentando ahí. Va a cambiar, las componentes del peso van a cambiar dependiendo del ángulo. Vamos a ver de qué estoy hablando. Entonces, quiero que observen que, bueno, me van a decir, ya les iba a decir, pero no, me van a decir ustedes, ¿cuál es la única fuerza que se mantuvo igual en dirección al inclinar? Miren este cuerpo y miren este otro cuerpo. ¿Cuál es la fuerza que se mantuvo igual? ¿El peso? El peso. Muy bien, ¿cierto? Todas las otras cambiaron de dirección junto con el cuerpo, ¿cierto? Miren la normal. Acá estaba hacia arriba y acá quedó como ladeada.
Vamos a mirar por qué. Porque yo les había dicho. Ah, bueno, acá no les puse. Peso siempre va hacia abajo. Peso, que es igual a masa por gravedad, siempre se dirige hacia abajo o hacia el eje vertical, hacia el lado negativo del eje vertical, como ustedes quieran decir, pero siempre va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, sea como se mueva el cuerpo, él siempre sigue apuntando hacia abajo. ¿Listo? Contrario a la normal, porque recuerden que la normal es perpendicular a la superficie de contacto. O sea que estoy así con la superficie de contacto. Vamos a usar mis instrumentos. Esta es la superficie de contacto, ¿cierto? ¿Y qué pasa si cambia la superficie de contacto? Va a cambiar la normal. ¿Por qué? Porque siempre tienen que seguir perpendiculares. ¿Listo? Sea para donde sea que se mueva, siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Obviamente la fricción, pues va a ir, la fricción y la fuerza externa tienen que ir paralelas a la superficie de contacto, ¿no? Si el cuerpo se mueve hacia allá, pues la fricción se va hacia el otro lado. ¿Listo? Esto es lo que sucede en un plano inclinado. Ahora, bueno, como les digo, en el canal tienen muchos ejercicios. Hay 2 ejercicios específicos de plano inclinado. ¿Qué quiero que aprendan y que es básico? Cómo hacer un diagrama de cuerpo libre en plano inclinado, porque aquí lo que uno hace es también inclinar el eje de coordenadas. ¿Sí? Porque es que cuando ustedes están haciendo el diagrama de cuerpo libre, lo que hacen es hacer un diagrama, ponerlo sobre el eje de coordenadas, ¿listo? Y ahí es que empiezan a sacar las fuerzas. Porque es importante y es determinante para solucionar el ejercicio saber cuáles van sobre X y cuáles van sobre Y. Si el ejercicio está así, normal, ¿sí? Sobre un plano horizontal, entonces ustedes dirían, ah, bueno, este es el peso, esta es la normal. Si el cuerpo se está moviendo, entonces va a tener una fricción hacia allá. ¿Listo? Voy a ponerles nombres para que ustedes sepan. Esto sería la normal, peso de P. Tranquilos que se van a encontrar muchas veces con peso en W. Peso en W es weight en inglés, ¿listo? Lo pueden usar con P o con W. Y acá la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué fuerzas van aquí en el eje? Voy a ponerle una fuerza externa para que no quede sola el rozamiento. Y acá una fuerza externa, que es la fuerza que está aplicando a ese cuerpo para que se mueva. ¿Listo? Entonces, ¿qué fuerzas van sobre el eje X? ¿Quién me dice qué fuerza? Dime. Fuerza de rozamiento Y la fuerza externa, ¿cierto? ¿Y qué fuerzas van sobre el eje Y? La normal y el peso. Perfecto. Ahí estamos claros. Entonces, para eso se usa el eje de coordenadas. ¿Listo? Las soluciones se dan en cada uno de los ejes. Tranquilos que ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer aquí, en este cuerpo que está inclinado y tiene un ángulo, pongámosle un ángulo de 37, hagámoslo un poco más real. ¿Listo? Entonces, primero que todo, vamos a hacer el peso. Vamos a hacerlo en naranja. Peso siempre va hacia abajo. ¿Listo? Ya sabemos que ese es el peso. Y la normal, que siempre apunta perpendicular a la superficie de contacto, esta es la normal, y digamos que haya fricción, entonces acá iría la fricción. ¿Cierto? Si el cuerpo lo más probable es que baje, se deslice hacia abajo, pues al contrario, irá la fuerza de rozamiento. Esta será la normal y esta será la fuerza de rozamiento. ¿Listo? ¿Por qué inclino el eje de coordenadas? Miren el eje de coordenadas en verde. Porque si ustedes se dan cuenta, la mayoría de fuerzas quedan inclinadas, ¿cierto? Solamente el peso queda por fuera. Entonces imagínense que yo siga con el plano así, pues todas tendrían componentes. Más difícil, lo puedo hacer, pero es más difícil. Por eso normalmente se inclinan para que, miren, sobre el eje X queda la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Sobre el eje Y queda la normal. ¿Quién quedó fuera de X y Y? Peso. El peso. Pues entonces peso va a tener componentes. Voy a buscar otro color. Miren este triángulo de acá. Este triángulo que se forma acá es este mismo, ¿cierto? O sea, los ángulos son los mismos. Sigue siendo 37 grados. Si este ángulo es de 37, este ángulo de acá va a ser de 53.
¿Por qué? Sencillo, porque los ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces, ustedes lo que tienen es un triángulo así. Para que miren dónde es que se usa trigonometría. Aquí. 37. Acá hay 90. Y acá entonces le tocará 53. Para que todos sumen 180. ¿Listo? ¿Para qué hago eso? Para que ustedes saquen las componentes de peso en el eje X y en el eje Y. ¿Listo? Entonces tenemos ahí componentes del peso en X, entonces esa la llamamos peso en X, y componentes del peso en Y se llaman peso en Y. Y aquí van a hacer uso de trigonometría. Para 53, ¿quién es el cateto opuesto? ¿PX o PY? PY. PY, ¿cierto? Y PY, ¿se acuerdan que está relacionado con cateto opuesto está relacionado con una razón trigonométrica, una función trigonométrica, que es el seno. Eso. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces PY será P por el seno de 53. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan de las componentes? Sí. Y PX será, pues, la que nos queda, ¿no? Peso por el coseno. Por eso era que era tan importante hacer a conciencia la investigación de vectores. Estos son componentes del vector. ¿Listo? Entonces, esto se repite siempre. Lo único que ustedes tienen que hacer es, lo pueden hacer acá también. Ustedes van a ver en los dos videos que ya están. En uno se coge este triángulo, en otro se coge este y se hace toda la solución. No hay problema. ¿Sí? Lo importante es que si cojo este ángulo, digo, bueno, ¿quién es el opuesto? PY. PY va con seno. ¿Quién es el adyacente? PX va con coseno. ¡Pum! ¿Listo? Y hasta ahora todo esto solamente es diagrama de cuerpo libre. En X, ¿quiénes van? Va PX y van fuerza de rozamiento. En Y, ¿quién va? Normal y peso en Y. ¿Listo? Sí. Yo sé que es más, esto ya cuando se inclina es un poquito más complejo, pero a medida que ustedes lo empiecen a inclinar y a inclinar, se van a dar cuenta que ya sale inmediatamente. ¿Listo? Bueno, este es para diagrama de cuerpo libre para plano inclinado, que es este de acá. ¿Listo? Máxime lo que van a encontrar diferente es este, señor, que es la ley de acción, de acción y reacción. Si este cuerpo le aprecio una fuerza a este, pues este le responde, que es lo que están viendo ustedes acá. Entonces habría una fuerza de 1 sobre 2 y una fuerza de 2 sobre 1. ¿Listo? Eso es lo que les trata de decir este diagrama. Ahora, antes de que se me acabe el tiempo, que queda perfecto, una vez ustedes hacen todo esto, sacan todas las fuerzas y dicen quiénes están en X, quiénes están en Y, para solucionar un ejercicio de dinámica, lo que yo tengo que hacer, en dinámica no hay ecuaciones, ni en estática. Lo que ustedes tienen que hacer es esto. Siempre van a hacer este ejercicio. Bueno, voy a agrandarlo un poco para que no quede tan grande. Sumatoria. No se asusten con el símbolo que es. Ya van a ver que es muy sencillo. PX. Sumatoria de fuerza en Y. ¿Qué significa eso? Pues que ustedes van a sumar, por un lado, todas las fuerzas que están en X, y por otro lado, todas las fuerzas que están en Y. ¿Listo? Voy a hacerlo para este plano inclinado, ¿vale? En X, ¿quiénes van? Positivas las que van para abajo, o para la derecha, pues. ¿Sí? Porque el cuerpo, pues, obviamente, tenderá a bajar. Entonces, en X, ¿quiénes están? Está PX. Antes yo digo, bueno, positiva PX. ¿Quién más está en X? Fuerza de rozamiento. Pero esa va al contrario, entonces menos fuerza de rozamiento. ¿Listo? Bueno. Menos fuerza de rozamiento igual, y ahí viene la segunda ley de Newton. Primera ley de Newton dice, si el ejercicio les dice que el cuerpo está estático, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, porque no se está moviendo. Pero, si el cuerpo está en movimiento, entonces eso es igual a masa por aceleración. ¿Listo?
Y ahí viene lo que nos decía Valentina, de que si el cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme, también puede estar en equilibrio. Es decir, su sumatoria de fuerzas es 0. Para que esté en equilibrio, sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque si está en movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración no hay aceleración. Y si no hay aceleración, ¿qué pasa con este pedazo de la igualdad? 0, ¿cierto? Sí. Por eso existen esos dos tipos de equilibrio. Entonces, acá como si está en movimiento, le pongo igual a masa por aceleración. Y las fuerzas en Y solamente tenemos dos fuerzas, normal y peso en Y. 0 sería igual a normal menos el peso en Y igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque ¿dónde se está moviendo el cuerpo? ¿En el eje X o en el eje Y? En el eje X. En el eje X, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le va a poner aquí masa por aceleración si en Y no se puede mover? ¿Listo? Solamente en el eje en el que se mueve. Y ahí ustedes lo que empiezan a hacer es recordar todo lo que aprendieron en matemáticas, en álgebra de noveno. Les van a salir dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Se acuerdan de eso? Igualación, sustitución, reducción. ¿Más o menos se acuerdan? ¿Por qué? Porque normalmente hay dos incógnitas. Una que sea la aceleración y otra puede ser, por ejemplo, el peso, o puede ser una de las fuerzas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí llega dinámica. Luego se vuelve matemática. No lo van a resolver todo porque, como les digo, ya hay más ejercicios que son repetitivos. ¿Qué es lo importante? Que ustedes identifiquen cuáles son las fuerzas, hacia dónde se dirigen y qué es lo que tengo que hacer. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Me van a salir dos ecuaciones, dos incógnitas. Ustedes ya sabrán cómo solucionar, si lo hacen por sustitución, si lo hacen por despejan una variable en una de las ecuaciones y la reemplazan en la otra. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esos métodos? Sí, señora. Eso es lo que vamos a usar acá todo el tiempo. ¿Listo? No se preocupen que ya les paso los links de los videos. Creo que también tengo una plataforma, bueno, de todas maneras se los voy a pasar todos. ¿Sí? Y queda este también. Acá, hasta acá vimos diagrama de cuerpo libre completo y faltaría entonces ver el resto de los videos. Hasta este momento, ¿dudas? No, señora. No, no, señora. No, señor.